Hola papá, mira, te iba a mandar un artículo sobre la violencia en el ámbito familiar para que lo leyeras, pero he pensado que como te lo va a leer el tete, pues para que te lo lea él te lo leo yo. Te lo voy a leer y ya cuando te duermas o eso, lo dejas, ¿vale? Violencia en el ámbito familiar, concepto. Con base en la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre, a fin de prever, sancionar y erradicar este tipo de violencia en el ámbito familiar y prestar asistencia a sus víctimas. La antigua figura de la violencia física o psíquica en el ámbito familiar ha sido objeto de modificación en su redacción originaria. Y ahora te explica un poco en qué consiste. La violencia en el ámbito familiar o violencia doméstica, en su sentido estrictamente jurídico, debe entenderse como toda violencia física o psíquica ejercida en el seno familiar y caracterizada por el abuso de la posición de poder de unos miembros sobre otros más débiles, que se traduce en la utilización sistemática de la violencia como instrumento degradatorio de las relaciones familiares y en una auténtica perversión de la familia en lo que tiene de ámbito de protección de sus miembros. Son requisitos que caracterizan a esta figura penal. La realización de la violencia física o psíquica en el seno familiar, es decir, en el ámbito privado. Sujeto pasivo de la violencia será el cónyuge, en caso de matrimonio, actual o pasado, o persona ligada por una análoga relación de afectividad, hijos propios o del conviviente, ascendientes o hermanos, menores o incapaces, personas especialmente vulnerables u otras personas integradas en la convivencia familiar. Sujeto activo de la violencia podrá serlo tanto el hombre como la mujer. La violencia en el ámbito familiar o doméstico no debe confundirse con la violencia de género en el ámbito familiar, ya que si bien ambas son formas de violencia física o psíquica en el ámbito familiar, la violencia de género en el ámbito familiar se encuadra como un subtipo de la violencia familiar, que exige principalmente que el sujeto pasivo sea mujer y el sujeto activo hombre, unidos por relaciones de afectividad, mientras que la violencia familiar en sentido genérico podrá recaer tanto sobre la mujer como en otro círculo de sujetos pasivos, que también pueden compartir con el sujeto activo convivencia familiar, entre otros descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, pudiendo ostentar el autor de la violencia familiar la condición de hombre o mujer. En los tipos penales de violencia en el ámbito familiar, el bien jurídico protegido se extingue más allá de la mera agresión, situándolo en la preservación de la paz familiar, como una comunidad de amor y libertad, presidida por el respeto mutuo y la igualdad, protegiendo a los miembros más débiles frente a las agresiones de los miembros más fuertes de la familia. Y aquí te hace alusión a sentencias del Supremo, ¿ves? Que se puede entrar y se puede leer la sentencia del Supremo. Ya me imagino que esto ya será demasiado, ¿no? Por hoy. Pero para que veas que se puede entrar en la sentencia del Supremo y que si te interesa, yo para la próxima vez te leo también la sentencia del Supremo.